Bienvenidos traders a una estrategia para el broker Binom, una estrategia de 1 minuto y con un 90% de win. Acompáñame para que conozcas todos los detalles y ganar la partida al broker. Estás en RB Trading, el único canal de estrategias binarias que sí funcionan. Bienvenidos traders. Estos son los indicadores que vamos a necesitar. Una EMA de un periodo, una EMA de 8 periodos y una EMA de 50 periodos. Además, añadiremos el indicador MACD en configuraciones de 8, 21 y 11. Las velas que estaremos utilizando serán japonesas de 15 segundos y el tiempo de expiración de 1 minuto. Esta estrategia funciona en mercado normal y también en mercado OTC. Bien, vamos a hacer todo el proceso juntos. Os dejaré aquí en el link del video el link de acceso al broker Binomo, ¿de acuerdo? Pincháis el link y os llevará a esta página. Vamos a ver. Accedemos al broker y podemos primeramente cambiar por supuesto el idioma español y registrarse. ¿Cómo podemos hacer el registro? Bien sea con nuestra cuenta de Facebook o con nuestra cuenta de Google. En este caso yo pulsaré la cuenta de Google y haré el registro con cualquiera de estas cuentas que tengo de prueba. Bien. Vamos a acceder. Lo primero que nos va a pedir es si queremos la cuenta en pesos argentinos, dólares o euros. En mi caso yo voy a colocar dólares y abrir cuenta. Espera que creo que no me ha cogido el correo. Volvemos a decir el correo, aunque ya seleccioné dólares. Y yo creo que ya está haciendo el registro. Bien. Como podéis ver, ya nos entra directamente al tablero. Es una cuenta demo, no he hecho ningún depósito, ya que es el primer registro, ¿cierto? Y pues nada. ¿Cómo hago para aprovechar primeramente el bono del 100% de tu depósito con esta promoción que tenemos? Utilizando mi código promocional, añadiendo en este apartado de depósito, puedes tener el 100% de tu depósito. Por supuesto, estas promociones tienen condiciones en que prácticamente debes olvidarte que podrás retirarlo. Tú imagínate que es un depósito o una promoción que te añade dinero a tu cartera solo para trabajar, pero no podrás retirarlo, ¿de acuerdo? Así que esto es clave que lo tengas en mente. Entonces, si queremos utilizar ese código promocional, vamos al apartado de depósito. Aquí colocaríamos el método de depósito. Bueno, supongamos que sea por Binance Pay, ¿cierto? Y nos iríamos aquí a bono de cupón. Aquí en este bono o este cupón colocaríamos la palabra RB Trading, RB Trading 100, que es el código promocional para que puedan darle el 100% de su depósito. Ahí colocaría la palabra y diría añadir. Y es entonces cuando se depositaría todo el importe haciendo un por cien de su depósito. Si deposita 100, pues tendrá 200. Si deposita 1000, tendrá 2000. Así sucesivamente, ¿cierto? Bien, yo no lo voy a hacer ya que en este broker, en mi localidad, en Alemania, no está permitido. Así que no voy a hacer el registro total, ¿vale? Simplemente quería acceder a la plataforma en cuenta demo para que vean cómo realizar y activar la cuenta. Irán a depósito, si es posible subir sus documentos. Tienen varias formas de depósito, fijaros, tenéis dinero normal fiat, tenéis criptomonedas, pagos electrónicos, etcétera, ¿vale? Tendrás que ver de acuerdo a tu localidad qué pagos de esos que están aquí están permitidos en tu zona o no, ¿de acuerdo? Pero es muy sencillo. Un email, tus datos y verificar por supuesto tu cuenta para que luego no tengas problemas a la hora de los retiros, pero son súper rápidos. En cuanto a la plataforma, ¿qué tenemos aquí? Aquí podemos en la parte superior, este símbolo de más o plus, aquí tenemos todos los pares disponibles. Si os fijáis, tienen buenos porcentajes de pago, ¿vale?
buenos porcentajes de pago. Es cierto que no hay demasiadísimos pares de Forex, en este caso del mercado de divisas, pero tenemos suficientes como para trabajar, por lo menos con estrategias, ¿vale? Y también, por ejemplo, en la estrategia que vamos a explicar hoy, esta estrategia podemos utilizarla con mercado normal y también para mercado OTC, así que tenemos suficientes pares para trabajar, ¿vale? Así que aquí podríamos ir añadiendo cada vez que pulso un par sin tener que salir de la pestaña, se van agregando más pares al tablero. Es muy sencillo, ¿de acuerdo? Ok. Eso en cuanto a esta parte superior. En la parte lateral izquierda tenemos varias pestañas en cuanto a ver nuestras negociaciones. Tenemos también una parte de tutoriales, lo que es nuevo. Tienes que tomarte el tiempo para ver cada pestaña. Torneos, tipos de mercado, bonos, educación. Aquí incluso también puedes tener parte de esa formación. Algunos tienen algún coste y otros no, ¿vale? Puedes ver y aprovecharlo para que también te puedas documentar. Y luego en la parte inferior de este lateral izquierdo tenemos aquí las herramientas, ¿vale? Las herramientas de trabajo, como está aquí, periodo de tiempo, que no es más que la temporalidad. Tenemos velas desde 5 segundos hasta aquí una barbaridad de 30 días, ¿vale? Normalmente no pasamos de los 15 minutos, ¿vale? Entonces, para esta estrategia dejaré de una vez tildado los 15 segundos, que es lo que estaremos utilizando. Luego también tenemos aquí tipo de gráfico. No tenemos velas Heikin-Ashi, por lo cual para esta estrategia solo podemos utilizar las velas japonesas, ¿vale? En la estrategia publicada en el canal, la estrategia la hacemos con velas Heikin-Ashi porque nos quita un poco de ruido del mercado, ¿vale? Es más limpio y más fácil identificar los movimientos, pero también funciona con velas japonesas. Así que dejaremos configuradas velas. Luego tenemos también esta herramienta parecida a un compás, herramientas de negociación, que son los indicadores. Pulsamos allí para ver qué indicadores tienen y tienen prácticamente los más utilizados. El Alligator, el Ichimoku, Momentum, oscilador impresionante, CCI. Con estos que tenemos aquí tenemos suficientes estrategias para poder configurar y tener buenos resultados, ¿de acuerdo? Además también tienen aquí una parte de estrategias. Veamos que hay dos pestañas, indicadores, los más comunes, y tenemos otra pestaña de estrategias. Puedes también incluso probar alguna de las que tienen aquí. Tómate el tiempo para ver qué conlleva o qué cosas tienes que tomar en cuenta, ¿de acuerdo? Puedes luego echar un vistazo calmadamente para sacarle mayor potencial al broker. Y luego el último herramienta es la de dibujo. Si quiero marcar líneas horizontales, verticales, Fibonacci, figuras, etcétera, ¿vale? Así que bueno, eso es en cuanto a las herramientas y los indicadores. Y desde el lado derecho, ¿qué tenemos? Bueno, el importe que estemos trabajando, bien sea en cuenta demo o en cuenta real. Tenemos también aquí el importe con el que vamos a trabajar y la expiración. ¿Cómo funciona el tiempo aquí de expiración? A diferencia de lo que estamos acostumbrados en mi canal a trabajar con Pocket y con Quotek, no tenemos aquí el tiempo cerrado. Así que, ¿cómo lo trabajaremos? Fijémonos, tenemos dos barras de tiempos. Estas que están más cercanas a este lateral, 6:20, 6:21, si nos fijamos, la diferencia de cada uno es un minuto más. 20, 21, 22, 23, 24. Quiere decir que aquí podemos trabajar de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos y 5 minutos. Si yo tengo una estrategia que el tiempo de expiración es 5 minutos, debo elegir el quinto reloj, que sería este. 1, 2, 3, 4 y 5. Si mi tiempo de expiración son 5 minutos, es el último reloj que debo elegir. ¿De acuerdo? ¿Y por qué pone 6:20 y 6:21? Lo pone porque el tiempo, si os fijáis en mi tablero, pone 6 y 19. Y el siguiente tiempo de vencimiento sería 6 y 20. Quiere decir que va de 1 minuto a 1 minuto. Cuando sean 6 y 20, este primer reloj pondrá 21, este pondrá 22, este pondrá 23, 24 y 25. Fijaros, mira, acaba de cambiar. ¿De acuerdo? Entonces, así es como funcionan los tiempos en este broker como en Equoption. Así que tenemos 1 minuto, 2, 3, 4 y 5. A partir de 5 minutos los tenemos de este lado. Cada 15 minutos, 30, 45 y así sucesivamente. Para esta estrategia, ¿qué tiempo de expiración vamos a dejar? 1 minuto. Esta estrategia tiene tiempo de expiración de 1 minuto, así que el reloj que debemos elegir
es ese, el primero, ¿vale? El primero. Y bueno, aquí tenemos los botones para comprar o para vender. Call o pull o put, ¿vale? Call, put. Subir, bajar. Alza, la baja. Ok. Así que bueno, todo entendible, ¿de acuerdo? Tenemos también aquí la hora configurada en este broker. La tengo en horario de Argentina. Bien, ahora vamos a aplicar el resto de indicadores. Vamos a necesitar primeramente 3 medias móviles. Una vez que pulso el compás, se abre el tablero de indicadores. Media móvil. Necesitamos una media móvil de 50 periodos, así que no modifico porque ya está aquí 50 periodos. El tipo de media móvil es exponencial, por eso es EMA, exponencial. La colocaré de color rojo. Es cierto que no lo puedo poner más grueso ni nada parecido, es un poco limitante la configuración de la herramienta, pero al menos puedo colocarlo en color rojo. Solo cuando le doy a aplicar se añade el gráfico. Y luego en esta parte de aquí, activo, me coloca los indicadores que tengo actualmente en el tablero que están activos, ¿vale? Ahora, vamos a añadir una siguiente media móvil. Esta será de 8 periodos. También será exponencial. También una EMA. Esta la voy a colocar en color celeste y también digo aplicar. También se añade el gráfico y ya tenemos aquí las 2 medias móviles. Vamos a por la tercera, que es una media móvil también exponencial, pero de un periodo. Así que periodo 1 y exponencial. La colocaré de color, vamos a ver, amarillo. Amarillo y damos a aplicar. Está muy pegadito a las medias, pero sí que se ve, ¿vale? Y por último añadiremos el indicador MACD y estar atento a las configuraciones. Plazo rápido, que pone aquí. Aquí colocaremos 11. En el periodo de la señal colocaremos, 11, aquí va 8. Periodo de la señal 8. Y el plazo lento 21. Repito, plazo rápido 11. Periodo de la señal 8 y plazo lento 21. ¿De acuerdo? También para que pueda aparecer en el gráfico debo de decirle qué colores quiero del indicador. En este caso, columna de caída. Caída para mí lo asocio a caída, baja, venta. Así que yo lo colocaré rojo. Columna de crecimiento, crecer hacia arriba, verde. MACD, también lo colocaré verde y el periodo de la señal lo colocaré rojo. ¿Vale? Le damos a aplicar y entonces es cuando se añade el gráfico. Así que fijaros. En la pestaña de indicadores tenemos 4 indicadores activos, 3 medias móviles y el MACD, que es todo lo que necesitamos. Voy a cerrar la pestaña para que me quede el gráfico ya limpio y podamos explicar en pasos resumidos la estrategia. Bien, entonces ya tenemos todos los indicadores, así que el paso número 1, operar a favor de la tendencia. Paso número 2 sería soporte y resistencia. Aquí es un poco cómodo porque ya que estas líneas finas que están aquí, justo se detienen donde esos puntos de soporte o resistencia. Así que si quisieras omitir el paso de marcar los soportes de resistencia en 30 minutos, en este broker simplemente ya los tendrías, ¿de acuerdo? Ya los tendrías. Puedes ser más observador y ver que aquí hay un punto también de apoyo. Y aunque no hay una línea, tú tienes que estar pendiente de que aquí hay un soporte, ¿vale? Veamos si nos deja agregar más líneas en este tipo de gráfico. Veamos. Pareciera que no estuviera habilitada porque me dice de cambiar el gráfico. Y no quiero cambiar el gráfico. ¿Por qué no lo quiero cambiar? Porque si quito el gráfico, me va a quitar las configuraciones de los indicadores. ¿Vale? Así que tendrás que estar un poco atento en cuanto a los puntos de soporte y resistencia. Pero fijaros, el precio está aquí. Pero aquí en esta línea fina hay una resistencia. Aquí. Fijaros que el precio ha estado en esa zona, en este punto, en este. Y si voy atrás, aquí también. Entonces, es una resistencia, ¿vale? Así que, ¿qué es lo que probablemente pueda hacer el precio? Pues, si lo rompió, como en este caso, podría darnos entrada. Pero esta estrategia, vamos al paso número 3, nos dice que para poder hacer nuestra entrada, debe efectuarse este cruce de estas medias móviles. Pero como aún el precio permanece cercano a esta EMA roja, que es la tendencia principal, hasta que ambas líneas, la amarilla y la azul, no crucen, no hago mi entrada. ¿Vale? Veamos ahora la siguiente vela
ya que está en un punto también de resistencia, sí. Puede pasar dos cosas, que rechace y continúa a la baja, o si rompe, pues buscará este punto de resistencia. ¿Vale? Entonces yo no hago mi entrada apresuradamente, aunque las líneas y el histograma del MACD esté por encima, hasta que la línea azul no cruce. Ahora sí que podría hacer una entrada, porque creo que el precio lleva suficiente fuerza como para continuar al alza. Fijémonos que el tiempo de expiración a 6:33 es de 1 minuto. El histograma en el MACD está por encima. La línea azul y la línea amarilla han cruzado esta línea roja. Así que creo que tengo altas probabilidades de poder ganar la operación. ¿Vale? Fijémonos si pudiese marcar. Bueno, aunque sinceramente, en cuanto toco con el ratón la zona, hay como una línea ahí. Entonces, esta es una línea de soporte. Sin necesidad de marcarla, la puedo ver. Cómo se va colocando en los diferentes puntos, ¿cierto? Voy a aumentar un poco el gráfico para que se vea cómo va la operación. Ahí falta volumen. Y hay una pequeña divergencia. Veamos a cuánto le queda la operativa. Voy a abrir aquí la negociación para ver cuánto tiempo le queda la operativa. Todavía quedan 15 segundos más o menos. Probablemente se pierda porque os fijáis que el precio se quedó ahí ni para un lado ni para otro, sin nada de volumen y bastante indecisión. Y si se gana va a ser por muy poco. Perdida, no pasa nada, ¿vale? Estamos en cuenta de demostración y hemos perdido $3. Estas operaciones aquí fue simplemente que pulsé sin siquiera analizar, intentando configurar y entender un poco el tiempo, ¿vale? Para poder haceros la explicación. Bien, no pasa nada. Vamos a recuperar esa operativa con esta estrategia. Vamos a recuperarla y ahora en este mismo par, el punto en que está el precio, ya no me he dado tiempo. Quería hacer la entrada en ese punto porque sabía que iba a intentar tocar este punto y podríamos ganar la operativa, pero bueno. No pasa nada, el MACD está bastante abierto y va con fuerza. Así que bueno, vamos a buscar otro ejemplo en otro par. Y vamos a repasar nuevamente los pasos resumidos. Paso número 1, operar a favor de la tendencia. ¿Cómo lo sé? La EMA roja nos va a indicar la tendencia principal. Si las velas están por encima, solo buscaré operaciones hacia el alza, hacia arriba. Si las velas están por debajo, como en este caso aquí, solo buscaré operaciones a la baja. ¿Vale? Paso número 1. Paso número 2, tener en cuenta siempre los soportes y resistencia. Paso número 3, cruce de medias móviles de 8 periodos y de 1. Es decir, la amarilla y la celeste. Solo cuando se hace ese cruce podemos hacer la entrada. Pero no solamente eso. Además, la entrada debe ser a favor de la tendencia. En este punto no me valdría este cruce. ¿Vale? Entrar al alza porque las velas están por debajo. Aquí yo tendría que entrar a la baja. Así que si hubiese querido entrar, no hubiese entrado aquí, sino aquí, a la baja. ¿De acuerdo? Y la última confirmación, MACD. ¿Cómo utilizaremos el MACD? El MACD, pues tenemos que esperar que el histograma junto con las líneas estén por debajo de la línea 0. Estoy segura que es bajista. Fijémonos aquí en este punto, la entrada. Velas de 15 segundos serían 4 velas. Si entro en este punto, ¿dónde está la línea del MACD? Está por debajo de la línea 0. ¿Dónde está el histograma del MACD? Por debajo de la línea 0. Aunque está en verde, pero está por debajo de la línea 0. Además, estoy operando a favor de la tendencia principal, que es bajista. Así que operación ganadora. ¿Cuántas velas necesito para ganar la operación? 4 velas. 1 vela, 2, 3 y 4. Operación ganadora. Y ahora en este punto, también tenemos una entrada potencial. Aquí. Aquí. Cruce de medias móviles. Bueno, en este punto no. ¿Y por qué este punto no? Porque el histograma está por debajo. ¿Que se ganó? Pues sí. Y verás muchas operativas que se van a ganar, pero tú solo vas a entrar cuando tengas todas las confirmaciones, entrando a favor de la tendencia, que el histograma esté en la posición que tiene que estar, que la línea del MACD también, etcétera, ¿vale? Así que vamos a empezar ahora a hacer operaciones en real, ya con la explicación bastante detallada, en cuanto a los 4 pasos. Paso 1, tendencia principal. Paso 2, soportes, resistencia. Paso 3, cruces de EMA, de 8 periodos y de 1 periodo.
Y paso número 4, la confirmación con el MACD. Debe estar en la misma posición que la dirección de tu entrada, es decir, con tendencia. Ahora sí podemos pasar a los ejemplos en real. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll bleed on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you go wish you would shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. I'll take smoke, I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes my dynasty. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll bleed on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you go wish you would shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, Sigue mi canal para estrategias binarias que sí funcionan.